En la bodega del alma escondida, donde ella se encuentra embebida, bodega secreta del vino adobado, interior puerta de viejos amados. La interior bodega su lugar será, donde el misterio siempre hablará. Amado y amante en la eternidad, entra en el viaje de la verdad. Ven y deleita el sabor y saber, la interior bodega te hará comprender. Tu espíritu embriaga en este rincón, el alma robada en perfección. Le queremos dar a todos, a todas, una cordial bienvenida, a todos y a todas las amantes de esta espiritualidad del Carmelo teresiano que nos ha heredado nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, y en términos generales a todas estas personas amantes de la espiritualidad como nosotros. Un gusto para todos y todas. Nace este proyecto que llevamos pensando y orando, estudiando también ya hace largo tiempo. Bienvenidos a esto que es La Interior Bodega Podcast. Yo soy Fray Alejandro de Jesús Crucificado, religioso carmelita descalzo, pues que los voy a estar acompañando durante este proceso del podcast, lo que dure, lo que Dios quiera, y estoy aquí con Yaya. ¿Cómo estás? Bien, Alejito. Buenos días, tardes, noches para todos, a la hora que lo estén viendo. Mi nombre es Dayana Gómez. Llevo muchos años en esta experiencia de aprendizaje en la espiritualidad del Carmelo descalzo. Soy laica carmelita hace mucho tiempo y hemos estado aquí como aprendiendo de esta y bebiendo de esta espiritualidad. Entonces por eso nace también como esta inquietud de poder llevar todas estas cosas, de promover nuestra espiritualidad a través de un espacio como este, y que estoy segura que el Señor hará lo suyo. Él lo irá guiando y lo irá llevando, y esperamos que sea también del agrado de ustedes, que podamos aprender juntos, porque sin duda que preparando esto y soñándonos esto hemos aprendido un montón. Hemos interiorizado a nuestros santos, hemos tenido que estudiar, ¿no? También. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Y nuestro podcast se llama, ¿cómo, Alejo? La Interior Bodega. La Interior Bodega. ¿Por qué se llama La Interior Bodega? Les vamos a contar de dónde sale el nombre, qué es la Interior Bodega, ¿no? ¿Qué es eso de la espiritualidad carmelitana? Porque quizás también hayan quienes nos escuchan y no saben qué es esto. Definitivamente yo estoy muy emocionado. Sí. Yo estoy muy emocionado de empezar este proyecto, de verdad que nos emociona mucho. Además de que es una experiencia, también ponemos sobre nuestra mesa, sobre el tapete, todo lo que ha sido nuestras búsquedas, nuestras interiorizaciones, nuestras interpretaciones de los místicos. Obviamente no vamos a hablar solos, también vamos a tener aquí pues, invitados, etcétera. Pero la Interior Bodega, ¿por qué la Interior Bodega? ¿Qué es esto de la espiritualidad, de la interioridad, de la búsqueda, de la unión? Y pues fundamentalmente este primer podcast, este primer capítulo va a ser para eso. Yo creo que nos dejará más preguntas que respuestas. Sí, que eso es lo importante. Sí. ¿Sí? Cuando tengamos todo resuelto es porque ya estamos pues ya muy adelantados en el camino. Sí, y porque ya no seríamos buscadores. Exacto. Y el espiritual siempre está buscando. Así que esa es la finalidad de hoy. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Se nos nota la emoción porque es un proyecto que hemos orado, que hemos pensado, y bueno, ¿por qué no hablar del proyecto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del proyecto? ¿Qué es esto del podcast? ¿Cómo fue que nos encontramos para él?
Pues digamos que son inquietudes personales, ¿no? Empezó con unas inquietudes personales, como de intentar promover nuestra espiritualidad de alguna manera. Como esa búsqueda, esa inquietud de poder promoverlo, de poder contar también desde las experiencias, ¿no? Propias y de otros. Entonces un día nos encontramos a través de otro fraile, de Sí. Juan Esteban, que nos dijo, ay mira, Alejo quiere hacer un podcast, Dayana también quiere hacer uno. Entonces, ¿por qué no nos juntamos para hacerlo? Y en la búsqueda del nombre, orando como este espacio, llegamos al nombre de la Interior Bodega, que es una expresión de San Juan de la Cruz, ¿no? Es una expresión de San Juan de la Cruz. Y seguramente ustedes sí han visto, si han seguido de pronto las redes, subimos algunos videitos en donde le preguntábamos a la gente del común, que nos fuimos para la Javeriana, estuvimos aquí en la calle, fuera de la parroquia, preguntándole a la gente qué era la Interior Bodega. Entonces hubo muchas respuestas muy interesantes, muy bonitas y que se acercaban mucho a lo que significa la Interior Bodega, ¿no? Yo no sé, ya igual decir también que no nos encontramos apenas para el podcast, pues nos encontramos porque teníamos inquietudes similares y proyectos similares, pero como modo de anécdota, pues ya y yo nos conocemos ya hace mucho tiempo, ¿no? Incluso yo no era fraile todavía, he estado así. Sí. Nos conocimos en el 2013 en un encuentro en Cali, en un encuentro de jóvenes carmelitas. De jóvenes ¿Sí? carmelitas. ¿Ese fue tu último encuentro? No, ese fue mi primer encuentro. Ah, fue tu primer encuentro, que era el cuarto, Sí. no se me olvida. Sí. Que justamente en ese encuentro se habló de las moradas de Teresa de Jesús. De Teresa de Jesús, ahí nos conocimos, pero nada, y pues míranos acá trabajando estamos. juntos en este proyecto. Y a propósito, ya luego de esa acotación anecdótica, a propósito de los videitos que hicimos por las calles, etcétera, los que más me llamaron la atención fue en la Javeriana. Yo no sé, yo le decía a Yaya, yo no sé si fue por el hecho de que decíamos que éramos de teología, pero cuando les preguntábamos eso de la Interior Bodega, instantáneamente se remitían a algo espiritual, algo interior de ellos, ¿sí? Algo íntimo. Algo íntimo, ¿no? Algo que es muy mío, que es muy íntimo, que fueron algunas de las respuestas que nos dieron. También hubo uno que dijo que le sonaba como a un bar. Sí. Y no está lejos del reino. No está lejos del reino, sí, no, todo hay que decirlo. Entonces, pues fue muy bonitas las respuestas. Porque claro, uno se imaginaría que respondieran otras cosas, como el que dijo una bodega de interiores. De interiores. Sí, una bodega de interiores, pues de ropa íntima, de ropa interior. Hubo respuestas muy diversas, pero fundamentalmente, pero en el fondo, muy acertadas en cierta manera, ¿sí? Había una intuición allí bonita de qué es aquello de la Interior Bodega. Bueno, ¿y para ustedes qué es la Interior Bodega? Sí. Hagámonos la pregunta, ¿qué es la Interior Bodega? ¿Qué puede ser? Miren, mientras tanto, bien. Salud. Y ya les vamos a contar por qué también tenemos vino, que de pronto eso puede decir algo sobre lo que significa la Interior Bodega. Pero no es un bar, ¿no? Para los que respondieron dentro de estas, que les sonaba como un bar, aunque sería bonito nombre para un bar. Para un bar. O para un viñedo. Sí, aquí dando ideas sueltas. Ya, si usted necesita ideas para un emprendimiento, ahí lo tiene. Mientras piensan, pues también les cuento cómo nació por este lado, porque Yaya también tiene sus búsquedas espirituales, está estudiando teología, y allí fue que nos unimos, pero en el 2021-23, ¿cuándo fue que yo llegué aquí al teologado? En el 23. Tuvimos un retiro espiritual para la renovación de los votos y el padre que nos dictó el retiro nos leyó una carta que salió en la provincia, aquí en Colombia, de los padres mayores. Y los padres mayores decían, en medio de la carta, de muchas cosas que dijeron, oiga, ¿y en qué andan los jóvenes? ¿En qué andan los frailes jóvenes? ¿En qué anda la investigación de la espiritualidad? Porque esta casa es donde estudiamos la teología y pues se nos dice con estos grandes místicos, Teresa, Juan, Teresita, Isabel de la Trinidad, Stein, etcétera,
pues nuestras tesis generalmente, por no decir que todas, van orientadas a la espiritualidad del Carmelo Descalzo. Entonces, claro, la pregunta de los padres mayores era, bueno, ¿y en qué va la espiritualidad? ¿En qué va la investigación? ¿Qué están escribiendo? ¿Qué están investigando? ¿Cómo vamos? Queremos saberlo. Y una de las formas que tenemos para dar a conocer la espiritualidad precisamente son las tesis. Pero en muchas ocasiones veíamos el vacío de que se queda en el repositorio de la universidad, muy poco accesible, nadie dice como, bueno, hicieron esta tesis. Claro, los hermanos, los frailes en su vida, en su ministerial, siguen trabajando esta investigación y todo esto y la llevan a la vida pastoral y eso, pero propiamente lo que investigaron no se continúa. Entonces veíamos un vacío allí y con un hermano, con otro fraile, Misael, en ese momento decíamos como, qué rico hacer un podcast, hablando precisamente de eso, de todas eso. esas experiencias que se están escribiendo alrededor de la espiritualidad. Maravilloso. Yo no sé, ya qué te parece lo que voy a afirmar, pero estamos viviendo una época donde se ve necesario. Hay una necesidad grande. En términos generales, ¿no? En términos generales. Hay una búsqueda allí cuando uno acompaña, cuando uno escucha, cuando uno acompaña a las pastorales, cuando uno va a los encuentros, etcétera. Hay una búsqueda allí. Y hay intuiciones muy lindas a nivel espiritual y a nivel interior. Entonces, todo esto para responder por qué este proyecto. Ahí vamos hilando un poquito lo que es este proyecto, ¿no te parece? Sí, es verdad, es verdad. Además que nuestra espiritualidad es un banquete maravilloso, ¿sí? Tenemos mucho que aportar, que dar. Entonces, cuando uno tiene un banquete, uno comparte la comida con otros, ¿verdad? Entonces, también es como esa necesidad de poder promover esta espiritualidad, que así como a nosotros nos ha tocado tanto, nos ha cambiado la vida, nos ha dado un vuelco así tremendo, ¿no? En nuestra relación con Dios, pues otros quizás tengan esa oportunidad a través de estos medios, de estos espacios, de encontrarse con Dios tan íntimamente como nuestros santos del Carmelo, ¿sí? En donde es un camino de santidad, es un camino de intimidad profunda con Dios, ¿no? Es un camino también de aprendizaje de oración, ¿no? O sea, es una riqueza, es un banquete de lo que usted quiera, postres, vinos, lo que usted quiera, la comida más deliciosa y exquisita. Entonces, es también esa necesidad de poder promover todo esto, de poder compartir de ese banquete, que estoy segura que el Señor hará mucho bien, ¿no? Y hace mucho bien a través de la espiritualidad y a través de los que conocen a los santos. Además que se ha hecho mucho, ya. Sí. O sea, no podemos desconocer que si bien nosotros veíamos como ese vacío y nos animábamos a hacer este podcast, para hacer de alguna manera esta expresión de espiritualidad más cercana, más inmediata, estás a un clic en YouTube, en Spotify, en Instagram, estás allí a la mano y es un poco más inmediato y todo esto. También en medio de tanto contenido que nosotros decíamos, Dios mío, es que hay contenido de todo. Sí, Tú encuentras, hay para todo el mundo, encuentras de todo, contenido muy serio, otro que definitivamente deja mucho que pensar, mucho que reflexionar. Y a raíz de eso nosotros nos decíamos como bueno, tampoco hay que desconocer que se han hecho cosas. Es decir, se han hecho cosas, tenemos los institutos de espiritualidad, las casas de espiritualidad, nuestras presencias, nuestras parroquias aquí en Colombia fundamentalmente se vuelven en estudios, se vuelve en una forma precisamente de dar a conocer el carisma. Y generalmente en nuestras parroquias tenemos siempre cursos de mística y espiritualidad, tenemos cursos de Biblia y todo referido a la espiritualidad carmelitana. Entonces también se están moviendo las redes, ahorita este último trienio se ha estado moviendo mucho las redes de la provincia de Colombia, OCD, Orden de Carmelitas Descalzos, provincia de Colombia, Santa Teresita del Niño Jesús. Y pues nada, lo que queremos es precisamente hacer un trabajo conjunto para llegar a ustedes, para llegar a todos los amantes de la espiritualidad, particularmente a todos aquellos que han tenido una cercanía a nosotros en la espiritualidad
del Carmelo Teresiano. Y para los que no, que quizás la conozcan y empiecen a beber de ella, que sería maravilloso, ¿no? El Señor hace mucho bien allí. Y también, pues también en movimiento, ¿no? Como en este momento, por ejemplo, que estamos en el año del jubileo, en el año en que sale este podcast, en el jubileo, hay una promoción dentro de la iglesia ya de la evangelización digital. Sí. Entonces hay un encuentro ahora de creadores digitales que se dedican a la promoción de la teología, de la evangelización, de la espiritualidad, ¿no? Que están en redes sociales haciendo un trabajo maravilloso allí de promoción del evangelio. Entonces también responde como a esos caminos y a esa necesidad, ¿no? A eso que también está, a lo que está invitando también la iglesia de alguna manera. Vamos a seguir estos tiempos. Entonces, pues bueno, esa es como nuestras, algunas de nuestras motivaciones, sí. Porque son muchas en realidad. Y empecemos, Alejo. Ahora sí, ¿cómo se llama este podcast? La Interior Bodega. ¿Qué es eso de la Interior Bodega? ¿A qué puede sonar la Interior Bodega? Previamente, antes de adentrarnos ya fundamentalmente al tema, lindísimo, ¿no? O sea, cuando nos sentamos aquí a decir, bueno, ¿cómo le vamos a llamar? Y leíamos nosotros esa estrofa del cántico de San Juan de la Cruz a la altura de la estrofa 26, que decíamos, en la interior bodega de mi amado bebí. Nosotros decíamos, ¿qué es eso de la interior bodega? ¿Qué bebe? Además ya está a la altura del cántico del 26, de la estrofa 26, ya ha tenido todo un proceso. Entonces, primero empecemos hablando quién era San Juan de la Cruz y por qué San Juan de la Cruz, ¿sí? Que igual no podemos desconocer ahorita nuestra Santa Madre Fundadora, pero ¿por qué San Juan de la Cruz? ¿Quién es ese? Bueno, porque es que es famoso, como dijo un hermano nuestro alguna vez, porque es que es famoso. San Juan de la Cruz es un santo maravilloso, es doctor de la iglesia, es un santo español del siglo XVI, fue ahí con pinche Santa Teresa, fundación del Carmelo Descalzo, y fue un hombre que vivió una experiencia de interioridad, una experiencia íntima con Dios, y esta experiencia íntima lo llevó a expresar todas estas realidades interiores y esta intimidad y esta relación profunda con Dios a través de la escritura. Entonces, un datico ahí, San Juan de la Cruz se lee y se trabaja y se estudia en la literatura española en el mundo, seas creyente o no seas creyente. O sea, hay que pasar por San Juan de la Cruz para conocer algo de la literatura del siglo de oro español, ¿ya? Entonces, se estudia, seas creyente o no seas creyente, los que estudian literatura no me dejarán mentir, ¿no? Que se estudia Juan de la Cruz. Y es un hombre absolutamente profundo, sabio, ¿no? Una sabiduría propia que le da esa experiencia con Dios, ¿no? Sabiduría de Dios. Un hombre que dijo cosas muy diferentes a las que se habían dicho, ¿no? Hasta el momento. Y más en el siglo XVI. Y más, ¿no? En el siglo XVI. Un hombre absolutamente sensible, contemplativo, ¿no? Un hombre que hizo o que se dejó embeber, se dejó llevar, embriagar por ese Dios que lo habitaba y que tuvo unas experiencias místicas maravillosas y que afortunadamente, gracias a Dios, nos dejó escrito de algunas de esas experiencias. ¿Quién es San Juan de la Cruz para ti, Alejo? Difícil. Para mí San Juan de la Cruz es un compañero de vida, ha sido mi compañero de vida. Cuando yo entro, yo lo conocía porque yo llegué a los 8 años al Carmelo, a Manrique, pues allá a Medellín, fui acólito, etcétera. Yo lo conocía como Job conocía a Dios de oídas, lo conocía de oídas. Cuando entro al Carmelo Descalzo, yo tenía más afinidad por la figura femenina en el Carmelo, ¿no? En ese caso, Teresa de Jesús y particularmente Isabel. Isabel me había atraído mucho hasta ese momento, Santa Isabel de la Trinidad. Y yo entro con Isabel siendo mi compañera de camino,
generalmente nuestros procesos de formación y también tratamos de darlo a nuestros laicos y a las personas que viven de esta espiritualidad, siempre tenemos como un compañero de vida, ¿verdad? Como un místico, un santo del Carmelo que nos acompaña, que leemos, que profundizamos más que los otros. Y yo llegué con Isabel, Teresa Isabel. Cuando fuimos al monasterio de la Mansión, de San José de la Mansión, mi madrina, porque a nosotros nos dan unas madrinas, entonces nos ponen a escoger unos nombres, etc. ¿Adivina cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Juana. No, Juana no. Ya se me olvidó el nombre. Claudia Isabel de San Juan de la Cruz. Ya. Claudia Isabel de San Juan de la Cruz. Y ella me dijo, tú eres mi primer, bueno, ya había tenido antes, pero se le habían ido, y me dijo, tú eres mi primer ahijado de nuevo. Entonces, recuerdo yo que ella me contó una infidencia que no es para el primer capítulo del podcast, que se las contaré más adelante, y me pidió que leyera a Juan. Me dijo, léete a Juan, porque entre los frailes no hay ninguno que tenga el apellido religioso de San Juan de la Cruz. Aquí en Colombia, al menos. No sé fuera de Colombia. Pero aquí al menos no hay ninguno. Entonces ella me decía, como léete a Juan. Y a mí me gustaría, me dijo un fraile, que tenga una profunda afinidad con él. Entonces yo me metí a leer a Juan. Me fue pésimo. O sea, yo empecé a leer el cántico espiritual, que es del que vamos a hablar hoy. Y yo no entendía, yo no decía, sí hubo algo que me atrajo, y es que desde que empecé a leer el cántico, que el cántico comienza, ¿a dónde te escondiste, amado? Me dejaste con gemido, como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando, y era sido. Y en la declaración que hace el santo, es como si el alma no supiera dónde está Dios, quien fue el heridor, el que la hiere de amor, y el que la hace salir de sí para buscarle. Pero yo decía, esta bendita sí sabe dónde está, en mi declaración, ¿no? Recordemos que el santo, cuando empieza a declarar las canciones en su prólogo, él dice que quién pudiera declarar tan alta experiencia mística, tan alta experiencia de comunión y de unión con Dios, que a él le parecería mejor dejar estos dichos de amor en alta inteligencia mística, dejárselo a la anchura de cada alma, para que cada alma la declarase. Entonces, en mi declaración personal, yo decía, como esta sí sabe, porque claro, todo el camino inicial es como, bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás y por qué me heriste? ¿Y por qué si yo soy la herida, tú fuiste el que huiste? Y es esa búsqueda, y yo iba leyendo eso y a mí me iba desesperando. Porque yo sentía en mi corazón, yo decía, esta sabe dónde está, o sea, el alma, la persona sabe dónde está escondido aquel que la ha herido de amor, pero está demasiado distraída en otras cuestiones. Y fue muy sorpresivo el impacto. Entonces ahí empezó a nacer mi interés por San Juan de la Cruz, y en este momento que la investigación que estoy llevando a cabo es sobre el cántico precisamente, me tiro allá de cabeza al santo. A leer. Al santo, me tiro allá de cabeza. Y San Juan de la Cruz yo lo describo como un compañero buscador. Un compañero que me lleva a la ignorancia, a la noche, a la oscuridad, para juntos hacer un camino de experiencia de unión con Dios. Ese es para mí el Santo Padre, Juan de la Cruz. A mí Juan de la Cruz me ha pegado unas cachetadas. Porque es como, ¿qué hace usted pues ahí en las orillas? Sí. Cuando puede embullirse del todo, ¿no? Entonces, de Juan de la Cruz lo zarandea uno el alma, ¿no? Porque es un santazo, es de una experiencia que le deja a uno muchas preguntas, muchas preguntas. Entonces, bueno, ¿qué es la interior bodega para San Juan de la Cruz? Oye, ¿nosotros en qué nos metimos? La interior bodega para San Juan de la Cruz está... Si quisiéramos, bueno, ¿qué es el cántico primero? El cántico espiritual es un poema de 40 estrofas que nosotros conocemos en una redacción que es el cántico B. El cántico B.
Antes de adentrarnos al cántico como tal o a la interior bodega, Juan de la Cruz tiene una vida muy difícil en toda su historia, ¿no? Nace en una familia pobre, le toca migrar en varias ocasiones por hambre, de hecho se conoce como la migración por hambre, y llega a Medina donde conoce a los carmelitas. Allí hay algo que yo no he investigado a profundidad, pero yo siento que allí hay un acontecimiento fundamental para el místico San Juan de la Cruz, y es el Hospital de las Bubas. ¿Sabes, Yaya, qué es el Hospital de las Bubas? No lo recuerdo. Bubas es como heridas, sí, como heridas. Llagas. Como llagas, exactamente. Ya. Y él llega a dar allá como enfermero al Hospital de las Bubas, que era fundamentalmente para personas que sufrían de sífilis. Okay. Claro, enfermero, limosnero y estudiante, porque estaba estudiando en ese momento en el Colegio de la Doctrina, luego pasa al colegio de los jesuitas que estaba recién fundado, y dice la historia que entre esas tres realidades se mueve el santo en Medina. O sea, imagínate tú, porque siento yo que fue un acontecimiento fundamental. ¿Qué es la sífilis en el fondo sino una desviación del amor? Pues estoy aquí poniéndole como un tema más espiritual a la cosa, ¿sí? Transeúntes, viajeros, porque era una ciudad muy comercial, llegaban allí y les tocaba quedarse en ese hospital porque estaban sufriendo de sífilis. ¿Y por qué menciono esto? Porque él va a iniciar el cántico precisamente con una herida. Y yo me preguntaba cuando leía, investigaba la historia de Juan, ¿por qué, si conoce esa figura tan negativa de la herida, por qué aquí la transforma en algo tan positivo? Porque es la herida la que te saca de sí para la búsqueda del amado. La resignifica. La resignifica, la revalora, la transforma. Entonces él llega al Hospital de las Bubas y se mueve entre esas tres realidades: enfermero, limosnero, porque tenía que ir a recoger dinero para el hospital, y estudiante. Dice la historia que él estudiaba de noche. Allí también yo creo que hay un dato importante de por qué de la noche. Me voy a saltar toda la vida de San Juan de la Cruz, porque luego él entra a Medina, donde los hermanos carmelitas de la antigua observancia, entra allí a la Orden del Carmen, que en ese momento todavía no existíamos los descalzos. Teresa estaba haciendo su inquietud y su reforma y todo eso. Luego estudia en Salamanca, regresa, y cuando regresa de Salamanca a ordenarse es que se conoce con Teresa de Jesús en el 62, en el 68, en el 1568. Toda una vida de reforma, de cambio, etcétera, pero él tenía una inquietud profunda que más que una reforma estructural como lo tenía Teresa, él tenía una reforma ontológica, o sea, una verdad interior que lo movía a todo esto. En el 77, una persecución, él cae preso en uno de nuestros conventos de la Orden del Carmen, porque comenzaron a ser perseguidos los de la Reforma, los descalzos y todo, sí. Y allí nace el cántico. En la cárcel. En la cárcel. Él estuvo 9 meses, cuando llevaba 6 meses, 5, le cambian de carcelero, y el otro carcelero era un fraile bondadoso. Entonces le prestaba, pues en nuestros términos, papel y lápiz. O sea, le pasaba tinta, papel, donde él pudiera escribir, pluma, y allí fue donde nace el cántico espiritual. No sé, o sea, es una cuestión bien interesante, porque ustedes leen el cántico y ustedes lo que menos se van a imaginar es un hombre que haya sufrido tanto. Mucho. Lo único que deja ver es que el amor duele, que es herida, que es llaga, que es una transformación profunda, frontal, ontológica. Que es purificación. Noche, sufrimiento, etc. Pero propiamente en el cántico se deja ver como atisbos de eso, pero ya es en la noche más
en la noche en sus 2 redacciones que ya vamos a ver la purificación, etc. Bueno, yo aquí alargándome porque el santo me apasiona mucho. Para responder tu pregunta, Yaya, ¿qué es la interior bodega? El cántico tiene 40 estrofas y nosotros podríamos dividirlo en 4 partes, ¿cierto? La primera parte, que va de la estrofa 1 a la 11, hay quienes la alargan hasta la 12, pero yo la dejaría hasta la 11, que es la búsqueda. El salir el alma de Dios, iba a decir una vulgaridad, el salir el alma de decir, Dios mío, ¿dónde estás? El que me ha herido, ¿sí? Y habla con la naturaleza y habla con las criaturas, por dónde ha pasado. Díganme ustedes, denme razón de dónde está este ser que me ha herido. Esa va de la 1 a la 11. De la 12 a la 22 aproximadamente es la visión, ¿sí? Es la visión, ya lo ve, lo encuentra, es el momento del encuentro. De la 23 a la 35 aproximadamente está el matrimonio espiritual. Y el matrimonio espiritual es lo que vamos a hablar hoy, y allí se introduce la interior bodega. Es allí donde se ubica la interior bodega, porque recordemos que es el numeral 26, es el canto 26. Entonces, de la 23 a la 35, el matrimonio espiritual, que es ya la unión plena o la unión que podemos alcanzar en esta vida como criaturas con Dios. Y finalmente, luego de esa unión plena aquí en este mundo, por decirlo de alguna manera, viene de la 36 a la 40, que ya es una necesidad de muerte, una necesidad de decir, ya quiero verte definitivamente, que es lo que nosotros que rompas el velo. Lo que sería el velo, exactamente. Que en teología se llamaría como la visión beatífica, ya quiere verlo. Como el deseo interior de esa visión beatífica. Face to face, o sea, ya he conocido aquí en la tierra lo más profundo de ti, hay una unión plena de voluntades de Dios y la mía, el ser humano, ya déjame verte, rompe ya la tela de este dulce encuentro, ya quiero ver tu mirada. Es un anhelo del amado, pero tremendo. Profundísimo. De quererlo ver. Profundísimo. Sí. Entonces, si te puedes dar cuenta, venimos haciendo todo un proceso para llegar a lo que es el matrimonio espiritual. Y esa es la interior bodega. Pongámoslos en términos eróticos, es el sentido de la consumación. El lecho. El lecho. Esponsal. El lecho esponsal. La consumación del matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio espiritual, Yaya? Aquí estamos haciendo preguntas difíciles. Sí, muy Por eso difíciles. necesitamos vino. El santo asocia la interior bodega con esa bodega en donde se añejan los vinos. ¿Ya? En donde se añejan los vinos. Entonces, la cava. La cava. Entonces, es ese imaginario de esos barriles de madera, ¿no? De distintas maderas en donde se pone el vino para ponerse a añejar, ¿ya? Pero la interior bodega es la bodega en donde ya están los vinos añejados, ¿sí? O sea, donde están los vinos ya preparados, pues, y listos para consumo, sí. ¿no? Esa es la interior bodega, porque dice el santo, como asemejándose un poco a las moradas de Santa Teresa, que existen 7 bodegas. Él lo nombra, ¿no? Existen 7 bodegas. Entonces hay unas bodegas previas del alma, ¿no? Que son como aquellos amantes principiantes, ¿no? Y si lo asemejamos al vino, son esos vinos que están apenas empezando el proceso de añejamiento, ¿no? Que están en proceso de purificación. Y la interior bodega es la última, la 7ª bodega, en donde se da el matrimonio espiritual. La más profunda. La más profunda, la más interior, la más íntima, sí, de las bodegas. Entonces, esa 7ª es la última de las bodegas, ¿no? La más interior, la más íntima, en donde pasan las cosas íntimas entre Dios y el alma, ¿no? ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Y qué camino? ¿no? ¡Qué camino, sí! Entonces, el matrimonio espiritual, hay que decir primero una cosa, una comparación que hace el santo que me parece magnífica, me parece genial, me parece de una sabiduría y de una exquisitez maravillosa. Y él hace una comparación de los vinos nuevos y los vinos añejos, ¿no? Entonces, que además también, Yaya, perdóname, que además también es importante hablar de que
para llegar aquí ha habido un proceso ya, un camino, ¿no? Un camino. Que dentro de la experiencia mística, el Dionisio Areopagita nos lo llama el purgativo, ¿sí? Y que el Santo Padre también lo va a usar, y ya que lo profundizará más en un texto que él tiene que se llama La Noche, es un poema que se llama La Noche Oscura, y La Noche Oscura tiene dos redacciones, que es La Noche y también Subida al Monte Carmelo, ¿sí? Y eso también para hacer la acotación de que ha habido un proceso. Y esa relación que nos va a hacer ya en este momento, que hace el santo, explicitando la del santo, es ese proceso que hacen los principiantes que están apenas en el camino purgativo y previo, incluso porque antes también ya hay un camino recorrido, que es el fortalecimiento de las virtudes. Luego viene este vino que se está empezando a añejar y eso tiene sus diferenciaciones, claro. No solamente espirituales, sino prácticas, o sea, en la elaboración del vino, de todo esto. Dale, dale. Entonces, la diferenciación que hace el santo es que, dice que el vino nuevo son los nuevos amadores. O sea, los que están empezando en el servicio de Dios, dice Juan de la Cruz, ¿no? Son aquellos que están empezando como el proceso, el camino. Y dice de este vino, haciéndolo la comparación con el vino de beber, que tiene un sabor grueso y áspero, ¿sí? O sea, que no está tan fino todavía el sabor, ¿no? Y que cuando se bebe mucho de este vino nuevo, se estraga o se daña el sujeto, o sea, la persona que bebe de él. ¿Por qué? Porque esta fermentación de este vino nuevo es superficial, ¿sí? Entonces, es todavía un vino que no tiene asentada la hez, que es como eso que se quita del vino, ¿no? Eso que se destila, ¿no? Eso que no sirve, ¿no? Esos desechos, por decirlo de alguna manera, pero que igual le dan el sabor al vino. Cuando se asienta esa hez, ¿no? Es que el vino ya está añejo, pero en estos vinos nuevos todavía la hez está combinada con el resto de la bebida, del líquido. En los vinos nuevos. En los vinos nuevos. La hez todavía se confunde. Todavía se confunde. Okay. Todavía se confunde. Y para el santo esta hez son las imperfecciones. Todavía, ¿no? Okay. Esos apetitos, esas pasiones. Y por esta razón, porque todavía está mezclado, todavía está en peligro de que se eche a perder, ¿no? El santo utiliza una expresión que es muy común en los que hacen vino y es malear, ¿no? Todavía está en peligro de que el vino se dañe en estos vinos nuevos, ¿no? La hez podríamos decir que es como el cuncho. Cuando uno hace el tinto, por ejemplo, el café. Eso. Sí. Sí, el cunchito que queda abajo, esa es la hez. Entonces, uno se toma el tinto cuando el cunchito está ya reposado, ¿ya? En el vino pasa algo similar, ¿no? Entonces, esa hez todavía está mezclada con el líquido. Entonces, todavía tiene ese peligro. Y la diferencia con los vinos añejos, ¿cuál es? Que esa hez ya está reposada y asentada. Para Juan de la Cruz, el vino añejo son esas almas que ya han pasado por ese proceso de purificación, ¿no? Que ya esas imperfecciones las han ido trabajando, las han ido purificando, y eso ya está asentado, de tal manera que el vino ya se puede beber porque ya tiene ese sabor propio del vino, ¿no? Ya está purificado. Y ya no tiene el peligro de que se dañe. Ya no tiene el peligro, estos vinos añejos ya no tienen el peligro de que se dañe. Y también hace una comparación muy particular y es sobre el tema de la fermentación. Cuando uno ve una fermentación de un vino o de lo que sea, cuando algo se fermenta, las burbujitas, Juan lo llama el hervor. Para Juan el hervor es como esas pasiones ya como aceleradas y esas pasiones ya muy salidas de control, quizás, ¿no? Como muy exacerbadas. En el vino nuevo, estas burbujitas y ese hervor está a flor de piel, o sea, se ve en el vino, ¿no? El hervorcito. Pero cuando esos vinos añejos ya la hez está sentada, ese hervor ya no existe, ¿sí? Esa fermentación ya está hecha. Entonces, yo no sé de vinos, pero eso es lo que explica el santo, ¿no? Eso es más o menos lo que uno comprende respecto de esta realidad de los vinos. Entonces, claro, ya en esta realidad del vino añejo, el alma ya no tiene peligro de dañarse, porque ya está del todo purificada.
Entonces, imagínate la genialidad de este santo, en donde hace la comparación del alma con el proceso de añejamiento de los vinos. Sí. Y entonces esa interior bodega, la más interior de todas las bodegas, es donde se guardan esos vinos que ya están añejados, que ya están purificados. Como tú dices, son esas almas que como ya han pasado por ese proceso de purificación, ya son una con Dios, ¿no? Y Dios hace un proceso ahí, porque también lo dice Juan en el matrimonio, y Teresa, en el matrimonio espiritual ya no es trabajo del alma, porque el alma ya hizo el trabajo de purificar y Dios le ayudó con la purificación, ¿no? Exactamente. Pero fue un trabajo también conjunto, propio, ¿no? Conjunto. Ajá. Pero el matrimonio espiritual ya es como todo trabajo de Dios, ¿no? Entonces por eso también está esa figura del vino Alejo, del embriagamiento, ¿sí? De que embriaga el alma. En esta séptima bodega, que es la bodega interior, Dios embriaga el alma a tal punto que ya pues no sabe, no conoce, no entiende, así como está uno cuando uno está borracho. Ajá, sí, ¿sí? Sí. Que no sabe ni entiende, pero esta embriaguez es diferente, ¿no? Porque es una embriaguez de amor. Una embriaguez en la que el alma es totalmente embebida en Dios, en un acto de amor pleno, perfecto, ¿sí? Ese es el matrimonio espiritual, como ese embebimiento del alma en Dios, en que, como tú dijiste, las dos voluntades son solo una. Son solo una. Son solo una. Y dice Juan, también hace otro paralelo, ¿no? Del sol, del que hablábamos, que era el sol y el cristal. Cuando el sol pasa a través del cristal, aunque las dos luces, ¿no? Que la luz que pasa por el cristal es una y la del cristal es otra, igual son una sola, ¿no? Cuando pasa por ella. Juan lo compara también con la luz de las estrellas y la luz del sol. Aunque la luz de la estrella está en la luz del sol, siempre se va a ver la luz del sol y ella no desaparece, o sea, la luz de la estrella no desaparece, son una sola. Claro. Solo que prevalece la luz divina, la luz del sol. Claro, ok. Entonces, qué genialidad. A mí me quedó una pregunta. Yo no sé, pues en lo que he estudiado, lo que he investigado del santo, lo que he leído, bueno, igual también viene de una cultura muy tintera en el sentido del vino, ¿no? Y quizás pues también tradicionalmente, porque lo trata con una naturalidad, o sea, trabaja el vino con una naturalidad como si fuera un catador, ¿no? Lo conoce y conoce su proceso. Pero yo no he leído en su historia que haya tenido como una influencia directa con un viñedo o trabajado en él o no sé, ¿sí? De pronto es cultural, pero me sigue generando esa pregunta, ¿por qué a estas alturas con el vino? Y yo creo que lo necesario es la embriaguez del amor, la embriaguez del amor. ¿Vos te has enamorado? Muchas veces. Es algo así, es como cuando vos te enamoras y decís... Es esa sensación de ni oye, ni ve, ni entiende, es esa sensación de también que el amor es ciego, en el sentido de que, hombre, te están diciendo que esa persona tiene esto, pero tú no lo ves, Que eso también tiene unos términos cerebrales, neurológicos, muy de la evolución y etcétera, que no nos vamos a meter en ese tema. Pero me parece una genialidad. Es increíble. Además porque, claro, él también dice que bodegas interiores hay tanta como variedades de seres humanos o de almas, ¿ya? O sea que la interior bodega de Juan es muy particular de Juan, con todas sus realidades interiores y propias y auténticas. Entonces dice Juan que cada bodega es muy diferente, así como los vinos. Entonces está el Malbec, está el Merlot, está el vino blanco, el vino rosado, los secos, los dulces. ¿Ya? Entonces cada alma tiene su interior bodega muy particular, así como los viñedos. Sí, tú vas a un viñedo y resulta que en este viñedo tienen el vino en unos barriles de romero. En este viñedo los barriles son de otro tipo de madera. La tierra de este viñedo tiene una particularidad distinta a la tierra de este otro viñedo, ¿no? Entonces, cada alma es una bodega interior particular. Solo que Juan, pues claro, nos cuenta desde su experiencia y hay unas cosas en común, ¿no?
porque la santa, aunque la santa lo pone de otra manera y da otro paralelo, ¿no? Distinto al de la interior bodega, tienen cosas muy parecidas. Muy parecidas. Muy parecidas en esa experiencia, cada uno con sus particularidades. Y claro, porque la santa tiene un viñedo distinto. Un viñedo distinto. Sí, Exactamente. sí. A mí me parece fascinante. A mí me gustaría leerles algo para antojarlos de este magnífico santo. Y es que él hace, antes de adentrarse a esto del matrimonio por allá, al matrimonio espiritual, por allá a la altura de la canción 22, hace como una síntesis de lo que lleva el alma hasta ahorita. ¿Y por qué no dejar hablar el santo? Dejémoslo hablar. No se me preocupen, que hay veces cuando entramos a leer a los místicos dice, Dios mío, no entendí nada. Dios mío, no entendí nada. Esto se vive con oración. O sea, esto se experimenta con oración. Sí, ¿no? que el Espíritu Santo que le haga uno saber y entender. Exactamente. Saber y entender. Entonces, a mí me gustaría, ¿para qué? Porque, claro, imagínate, son 22 canciones de las que no hemos hablado. Y ya nos metimos directamente con el matrimonio espiritual, que además vamos a hablar de un tema ahorita y es necesariamente la maduración en esto que se llama la vida cristiana. O sea, ¿qué es ser cristiano en definitiva? Vos y yo, ¿por qué somos bautizados? ¿Y cómo vivimos ese bautismo? ¿No? Entonces me gustaría hacer esta síntesis para saber cómo llega el alma aquí, o la persona mejor, cómo llega aquí. Y dice así el santo en la canción 22 que dice: entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Y dice él cuando va a declarar: entrado sea la esposa. Para declarar el orden de estas canciones más distintamente y dar a entender el que ordinariamente lleva el alma hasta llegar a este estado de matrimonio espiritual, que es lo más alto que ahora, mediante el favor divino, habemos de hablar, es de notar o es de precisar que antes el alma que aquí llega, primero se ejercita en los trabajos y amarguras de la mortificación y en la meditación de las cosas espirituales que al principio dijo el alma desde la primera canción, ¿a dónde te escondiste, amado?, hasta aquella que dice, mil gracias derramando. Y después entra en la vía contemplativa. Aquí hago un paréntesis, esta distribución es del ya autor mencionado anteriormente, del pseudo Dionisio, y él en esta vía o en este camino nombra 3 momentos, por decirlo de alguna manera, o 3 estados del camino, que es la purgativa, la iluminativa o contemplativa y la unión mística, ¿sí? Que es el mayor estado de unión, que es el matrimonio espiritual. Entonces dice que ya ha pasado por la primera, que es la purgativa, que es las mortificaciones. Y después entra en la vía contemplativa, en que pasa por las vías y estrechos de amor que en el suceso de las canciones ha ido contando. Miren, si ustedes quieren entender, les toca leer el cántico. Porque claro, para que vayan entendiendo cuál es el proceso del alma, cuál es el proceso de todo esto en lo que llevamos. Hasta la que dice, apártalos, amado, en que se hizo el desposorio espiritual. Y además de esto va por la vía unitiva. Vamos a la tercera vía, en que recibe muchas y grandes comunicaciones y visitas y dones y joyas del esposo, bien así como desposada. Se va enterando y perfeccionando en el amor de él, como ha cantado desde la dicha canción donde se hizo el dicho desposorio que dice, apártalos, amado, hasta esta de ahora, que comienza, entrado sea la esposa, donde restaba ya hacerse el matrimonio espiritual entre la dicha alma y el Hijo de Dios. De esta canción 22, luego pasa la 23, 24, 25, y luego viene el lecho, que es ya la consumación del matrimonio, que es precisamente en la interior bodega.
Aquí hay que decir también que, claro, esto también es una inspiración del Cantar de los Cantares, ¿no? Por supuesto. Porque Juan lo Ujú. nombra todo el tiempo cuando explica este poema. La esposa de los La cantares, como esposa de dice el los, amado en los los cantares. Cantares. Ujú. Esto está basado, de alguna manera, está inspirado en el Cantar de los Cantares, que nombra el vino, que nombra el lecho, que nombra el matrimonio, ¿no? De alguna manera. Que nombra eso de que salió corriendo y no supo en dónde se metió y la esposa fue a buscarlo, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo, eso hay que decirlo. Durante estos días ya estaba yo pensando, mientras leía, meditaba y estudiaba este tema, hablemos de algo que es la experiencia mística. Todos estamos llamados a la experiencia mística, que en algún momento, en algún capítulo profundizaremos qué es esto de la experiencia mística, pero aquí daremos como unos atisbos al respecto. Y es dentro de la experiencia mística, se me olvidó lo que estaba diciendo. Por ponerme a dar ejemplos. De la experiencia de ahora, o sea, de cómo la vamos a aterrizar. Ok. Entonces la experiencia mística, claro, todos estamos llamados a la experiencia mística, que Juan Martín Velasco en su Fenomenología mística, de la mística, él dice, si queremos resumirlos en términos generales, la experiencia mística es una experiencia de fe particular, de un encuentro y de una unión distinta con el amado esposo Cristo, y pues en este orden trinitario, ¿no? Con Dios, con el Hijo y con el Espíritu. Y todos estamos llamados a esto. Pero yo pensaba, ahorita estoy dictando un curso de introducción a la mística y a la espiritualidad, y yo monté mi cursito con lo que sabía, ¿no? Con lo que investigué, estudié, los documentos, la bibliografía. Yo monté mi curso, pero surgió una pregunta en ese curso que me cambió todo, me removió, y gracias a Dios, porque de eso se trata este camino espiritual. Y la pregunta era, o sea, lo que llevamos hasta ahora, claro, yo tomé los místicos, Teresa y Juan, y ellos tenían la duda de, bueno, ¿cómo vivir eso hoy? Porque también la experiencia mística responde a una cultura, a un contexto, a una historia y fundamentalmente a un contexto histórico de una tradición religiosa también, ¿sí? No es lo mismo la experiencia mística cristiana que la experiencia mística budista, por ejemplo, ¿sí? Entonces es particular. ¿Y por qué menciono esto? Porque pensaba durante estos días, bueno, esa pregunta me ha movido mucho. No solamente cómo vivir, ya sabemos que esto lo podemos vivir, y nosotros que nos hacemos llamar cristianos, y por eso hacíamos la pregunta de, bueno, ¿qué es eso de ser bautizados y cómo vivimos ese bautismo? Sino también cómo identificarlo hoy. Claro, porque el místico Juan de la Cruz, la mística Teresa de Jesús tuvieron un contexto que de alguna manera les ha facilitado, bueno, aunque Teresa tiene una vida muy movida, igual que el santo, pero les ha facilitado su clausura, su caminar, sus búsquedas para tener esta unión profunda con el misterio, con el misterio. Esa pregunta me mueve mucho. O sea, hoy, ¿será que hoy es posible tener místicos? En un mundo tan lleno de ruido, tan colapsado de exterioridad, tan colapsado de guerras, de querer todo ya, de la inmediatez. De la inmediatez. Y decía precisamente Rahner, parafraseando una frase que dijo André Malraux, que el siglo XXI iba a ser místico o no será. Y él creía que en el siglo XXI ya íbamos a dejar tanto materialismo, tanto egoísmo, tanta indiferencia, que se iban a acabar las guerras, y por eso dice, el siglo XXI será místico o no será. Y Karl Rahner lo precisa mayor diciendo, el cristiano del siglo XXI será místico o no será cristiano. En ese orden de ideas, yo creo que esta pregunta va a quedar para todo el podcast. Y además hay que aclarar una cosa, y es que a veces la concepción que se tiene de mística es del el santo que se sienta y voltea los ojos para arriba, ¿no? O que tiene una experiencia extra o sobrenatural. O sea, y sí, pero no así, ¿sí? O sea, no como el que voltea los ojos para arriba y ya. Eso no es ser místico necesariamente. O sea, la mística tiene una profundidad
mayor, o sea, a esas experiencias sobrenaturales, ¿ya? Hay que aclarar eso. Entonces, por ejemplo, Santa Teresita no tuvo transverberación como Teresa, o no tuvo estos arrobamientos como tan marcados quizás como Santa Teresa de San Juan de la Cruz, pero es mística. ¿Por qué? Porque es mística, porque hubo una relación de intimidad profunda con Dios, de amor absoluto, de confianza absoluta, ¿ya? Entonces eso hay que aclararlo, porque a veces quizás la gente piensa que ser místico es eso, o sea, tener esos arrobamientos y ya. Y se ven muy lejos de eso. Y no, eso se ven no... muy lejos de eso, sí. Y también, ojo pues con lo que le voy a decir, ser místico, aunque es un camino estrecho, como lo dice Juan, es para todos, todos. Porque a veces piensa uno que la mística es solo para los santos, o sea, por los que, no sé, o sea, a lo que asocien la santidad, ¿no? Al que va a la misa todos los días, o al que, no sé qué, al que reza todos los días, no, o sea, ser místico es para todos. O sea, esa experiencia y ese llamado a tener ese encuentro profundo, íntimo con Dios, es para todos. Todos, ¿sí? Creyentes Sí, y no creyentes. énfasis en todos. Todos. O sea, como para que quizás hay mucha gente que se desanima, no dice, no, voy a entrar a la iglesia, me voy a quemar, porque no, es para todos. Y es un camino que se hace paso a paso, tampoco es como un salto de aquí y entonces salte allá y ya soy mística, no, es un proceso, así como los vinos, ¿no? Es un proceso de purificación constante, en donde se ejercita la voluntad también de querer hacer ese camino, que no es fácil porque es estrecho, pero que es sabroso, como lo dice el santo, ¿no? Porque a lo que llega, lo que prueba es maravilloso, ¿no? Entonces, como que hacer esa aclaración, es para todos, como que no pienses que es para los santos y ya. Y a mí me gusta porque es incluso, diría yo, un llamado vocacional. O sea, todos estamos llamados a la interior bodega. Todos estamos llamados a adentrarnos en nosotros mismos y a encontrar allí la expresión máxima, profunda, tierna, amorosa, con esto que nosotros podemos llamar Dios, ¿sí? Que nos llamamos Dios, que llamamos misterio, que en otras culturas se le puede llamar el nirvana, el absoluto, el todopoderoso, el universo, etc. Y hay algo allí, Yaya, que me parece muy interesante, continuando esto que decías, digámoslo de otra manera. Todos podemos, y no solamente podemos, necesitamos entrar a la interior bodega. Y claro, no nos vayan a malinterpretar, no se trata solamente de embebernos en ese amor con Él y ya está. Se trata es que esta experiencia es una transformación total. De toda la vida. De toda la vida. Y eso se nota. O sea, no es simplemente porque llegas más temprano a orar o porque llegas más temprano a la iglesia o porque te quedas hasta más tarde haciendo el rosario. No, o sea, la vida es distinta. Y yo creo que en el fondo es asumir, porque también no podemos sacar esto del contexto de la religiosidad, también es asumir en eso lo que crees. Yo lo puse en estos términos, asumir de raíz, y una palabrita que la hemos prostituido mucho, radicalmente, porque cuando escuchamos radical, generalmente, es que este grupo es radical, no, es extremista, es violento, no, radical tiene su fundamento en la raíz, por eso es radical. Es asumir los valores de lo que en el Evangelio se nos dice el reino de Dios, los valores de ser una persona justa, ser una persona tranquila, ser una persona amorosa profundamente, ser una persona amante. No sé si me hago entender con lo que quiero decir. En el hecho de que todos estemos en este camino es porque hay una transformación de verdad. Una transformación de verdad. Y se nota. Lo otro es que, claro,
dice Juan, el mismo Juan dice algo respecto a lo que estás diciendo. Dice que antes de entrar a esta interior bodega, hay unos gustos y apetitos, unos ganadillos, un ganadillo que él llama, ¿no? Y que el alma, cuando está en la interior bodega, se libera de esas niñerías, ¿ya? De esas niñerías, de gustillos e impertinencias, lo dice el santo, ¿no? Se libera de todo eso. Entonces, ahí es donde está eso que dices que se nota, que el mismo Juan de la Cruz dice, ¿no? El amor igual a los amantes. Se te empieza a notar Dios por todas partes. Cuando ya estás en ese proceso, ¿no? de purificación, cuando ya estás como en esos momentos de lo que dices, o sea, como que se nota por todas partes, por los poros le sale. Sí, sí, y yo creo clama salir. De hecho, más adelante el santo habla de los efectos que produce esa relación. Y en esa distribución, perdóname, ya que les hacía precisamente, aquí habla de los efectos morales incluso, de los efectos morales que tiene esta experiencia mística. Esa experiencia mística, exacto, entonces se tiene que notar. Se tiene que notar. Sí o sí. Y además porque hay una disposición interior que el prólogo lo dice bellamente, y en esto la santa es maestra, Teresa de Jesús, porque dice que el mayor obstáculo para no dejar a Dios ser Dios somos nosotros mismos. Somos nosotros, no es el otro, que nos encanta estarle echando la culpa a los demás, ¿sí? Es que hay demasiado ruido y no puedo orar. ¿Y qué pasa con el ruido de aquí? ¿Qué pasa con el ruido de aquí? Y en este orden de ideas, el santo en el prólogo dice entonces, es que hay almas, es que Dios nos quiere llevar a tan alto estado de unión con Él, pero nosotros como los niños, lloramos y pataleamos queriendo caminar por nuestro propio pie. Eso es muy diciente, ¿no? La forma como nos relacionamos, esos gustillos que tenemos, pongámoslo en nuestros términos, esas mañitas. Esas mañas. Esas mañitas que no nos dejan asumir en profundidad esto que es los valores del reino. ¿Qué es ser cristiano en definitiva? ¿Qué es ser cristiano sino configurarse completamente con lo que se ama? Con lo que se ama, que es el amado y el amante perfecto que es Cristo. Que es ser cristiano que no eso, y además que se note en la vida. Me acuerdo de una anécdota, una vez saliendo de la parroquia un domingo, estaba una chica del grupo juvenil y salió uno de parejas, que es del grupo de parejas, y la vio y le dijo, no, con tu cara me dan unas ganas de ser cristiano. Pero a mí me llamó mucho la atención porque claro, como con nuestra vida invitamos a las personas a ser cristianos. De verdad, mira, ya el discurso no llega. Sí. Es la vida. Uno dice, esa persona, a pesar del conflicto, a pesar del sufrimiento, a pesar de la tristeza que está viviendo, es una persona que me genera empatía, que me genera paz, tranquilidad. Qué rico ser cristiano así, ¿sí? Que de verdad me abandone aquello que yo amo. Aquí hay mucha tela para cortar. Sí, hay mucha tela para cortar aquí. Pero muchísima. Nos vamos a quedar cortos ya, pero preguntas. Yo quiero que esto genere más preguntas. En verdad, preguntas, porque las preguntas nos generan movimiento a la búsqueda. Nosotros no somos expertos. Nosotros tenemos una vivencia íntima con el misterio, pero en el fondo ustedes tienen que hacer su propio camino también. Cada uno tiene que hacer su camino, porque cada camino es auténtico. Exacto. Cada uno con sus realidades, ¿no? Sus vivencias, su trabajo, sus vocaciones, todo eso se integra a esta vida mística. Hay mucho por decir. De hecho, si usted tiene preguntas, póngalas ahí. Póngalas que ahí si sabemos, sí. Si no sabemos, le preguntamos al que sabe y se las respondemos. Y si se las sabemos, las respondemos de alguna manera. Ponga ahí sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, ¿no? Póngala ahí que nosotros haremos lo posible por contestar esas preguntas de alguna manera. ¿Y qué busca esto precisamente y fundamentalmente?
ya para cerrar este primer capítulo, que igual no nos podemos ir sin leer la interior bodega. Sí. ¿Cuál es ¿De dónde sale? ¿De dónde todo? sale? Y ahorita leemos la estrofa de la interior bodega para cerrar, pero fundamentalmente busca responder con los invitados, con nuestras entrevistas, con las experiencias que vamos a poner sobre el tapete, experiencias de fragilidad y vulnerabilidad, responder esa pregunta: ¿será que sí es posible vivir esto hoy? ¿Será que sí es posible ser místico? ¿Será que sí es posible tener una unión profunda con el amante que nos ha herido de amor, que nos lleva y nos embriaga de amor? Y Yo quiero poner el ejemplo, o sea, de que sí se puede. voy buscando Ve esta... buscando. Y es que hay una amiga mía, muy cercana, Angie, que me ha enseñado un montón de cosas porque ella tiene su trabajo, es ingeniera, ¿no? Se va todos los días en Transmilenio, en el bus, le toca como esa realidad, Ese trajín. ¿no? Ese trajín de una ciudad como Bogotá, ¿no? Llámese otra, o sea, póngale usted otro nombre, Quito, no sé, Madrid, qué sé yo, donde sea que viva, ¿sí? Ese trajín de estar todos los días. Entonces ella se sube todos los días, madruga muchísimo para ir al trabajo, pero aún así ella pone canciones que le gustan, ¿no? Boleros o pop o lo que ella escucha, ¿no? Y le dedica canciones a Dios, ¿no? Y es increíble cómo ella, a través de eso, ha ido haciendo un trabajo de interior, ¿no? De purificación. Dice, escuchando una canción del mundo, ¿sí? Una canción de un baladista, de lo que sea que ella escuche, dice, esta canción me la estás dedicando, ¿no? Entonces ella se siente así, ¿no? Me pasó esto con esta persona en la oficina, no la paso ni 5, pero el Señor me purificó y me dio una cachetada al ego. Ella lo dice, ¿no? O sea, ella va encontrando en su vida cotidiana, de su vida normal y cotidiana en un laico, por ejemplo, esta realidad. Es porque está todo el tiempo pensando en que lo que le pasa... Un ejercicio de conciencia. Un ejercicio, ¿no? de conciencia, de autoconocimiento. ¿Ya? Dice, no, tengo que pedirle perdón a esta persona. Esto, aquí hay algo, ¿no? Aquí. Pero me encanta cómo ella busca en el diario esas cosas, y como en las canciones, es que me encanta, porque ella encuentra en el arte, en eso en particular, como muy ese lindo. encuentro de intimidad con Dios. Entonces, yo creo que sí se puede. El tema es como quizás mover la voluntad y hacer ese primer trabajo que le toca al alma y que lo dicen los santos siempre, ese primer trabajo del alma de mover la voluntad hacia Dios. Que todo lo que nos pase en la vida, sea en el Transmilenio, sea en la calle, sea en la casa, sea en donde sea, en la parroquia, ¿no? Donde sea. Está el alma como en esa constante búsqueda de Dios, porque encuentra uno en los males muchos bienes, como dice el santo, ¿no? Y cuando hay bienes, pues contempla uno el bien y le hace uno provecho al alma. Entonces yo creo que sí es posible. Lo que pasa es que hay que ejercitar la voluntad, sí, a moverse, a buscar a Dios en todo. Hasta cuando está fritando en un huevo, ¿sí? En todo. Señor, vení, barramos juntos, sí. Señor, vení, trapiemos juntos, sí. Cenemos juntos, salgamos juntos. Lloremos juntos, también esas realidades juntos. De fragilidad y vulnerabilidad. Sí, gracias Yaya por esa experiencia. Y ahí vamos ejemplificando y qué es la idea de este podcast. Suscríbanse, no se pierdan ningún capítulo, por Dios. Esto apenas está empezando, apenas está empezando. Quiero leer estas 3 estrofas que están alrededor de la interior bodega, 25, 26, que habla precisamente de la interior bodega, y la 27, como para dar algo más de contexto, pero los invito a que se descalcen el corazón y acérquense a los místicos, que esto de verdad es un pozo profundo que no vamos a alcanzar a otear ni siquiera, no vamos a alcanzar a atisbar un poco de la profundidad. Y dice así: a saga de tu huella los jóvenes discurren al camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa.
Qué maravilla. Ese santo es increíble. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Suscríbase, pónganos los comentarios, crezcamos juntos, crezcamos juntos. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Alejito. Gracias, Yaya. Y Por bueno, Este es nuestro... Salud. Salud. oye, este todavía es como vino nuevo. Hasta una próxima. Dios los bendiga. En la bodega del alma escondida, donde ella se encuentra embebida, bodega secreta del vino adobado, interior puerta de viejos amados. La interior bodega su lugar será, donde el misterio siempre hablará. Amado y amante en la eternidad, entra en el viaje de la verdad. Ven y deleita el sabor y saber, la interior bodega te hará comprender. Tu espíritu embriaga en este rincón, el alma robada en perfección.